Hola, soy Javier Bardaza. Bienvenidos una vez más a Misión Más Vida. Este programa está hecho para vos que sos joven y no tan joven, para que puedas afectar a la sociedad con los dones, con los talentos que Dios te dio. Muchas veces tenemos duda de cómo podemos hacerlo. Para eso tenemos invitados muy especiales. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es pastor, evangelista, misionero. Va por todo el mundo predicando la palabra para conocer. Él conoció a Dios y lo está dando a conocer a través de todo el mundo. Con nosotros Alejandro Rodríguez. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás, Javier? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de vos. Muy linda camisa. Bien disimulada. Sí. Vamos a hablar un poquito de vos. Dale. Decimos que sos pastor, sos evangelista, que sos misionero. Trabajás en Juventud con una Misión, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo estás dentro de la misión? Y bueno, ahí explicamos también el rol que cumplís dentro de Juventud con una Misión. Bueno, también soy padre y soy abuelo. Exacto. Y esposo hace 36 años. Wow. Pero nosotros recomenzamos el trabajo de Jucum, de Juventud con una Misión como misión, en el año 1989. Mi esposa y yo y un pequeño grupo de misioneros que estamos involucrados tiempo completo, con la finalidad, como dice nuestra declaración en Jucum, conocer a Dios y hacerlo conocido, ¿no? Pensando, enfocando en las naciones no alcanzadas, para que todos aquellos que no escucharon del Señor puedan escuchar de una forma que puedan comprender el Evangelio, pero también para influenciar en cada área de la vida de nuestra sociedad, del país donde estamos, ¿no? Eso es la educación, la ciencia, las artes, el comercio, la industria, la política, la familia. Entonces creemos que el Evangelio es para llegar a todo tipo de personas, en todo lugar y de todas las maneras posibles. Así que comenzamos con Jucum, que es una comunidad misionera que funciona hoy en 180 países. Comenzamos desde cero. No teníamos ni siquiera una mano atrás y otra adelante, ni eso teníamos. Me acuerdo que en la primera escuela éramos expertos en comer papa frita, papa al horno, puré de papas, papa no sé, papa sí sé, papa de... De todas las formas posibles. De todas las formas que te puedas imaginar. Y hasta a veces no nos alcanzaban los tenedores, entonces mientras uno pinchaba la papa y se la llevaba a la boca, le prestaba el tenedor al que estaba al lado. Literalmente. Literalmente. Así que con ese inicio queríamos enviar misioneros, queríamos abrir puertas para jóvenes que puedan marcar una diferencia en cada nación y en la vida interna de cada nación. Así que ahí comenzamos en el 89, la primera propiedad del Señor nos la dio en el 90, hoy estamos presidiendo la misión. Jucum está en 180 y algo de países y en cada país es autónomo en su gobierno, no tiene una oficina mundial, central, claro, sino que en cada país tiene su propio liderazgo espiritual. Y trabajamos también en forma conjunta con congregaciones locales. ¿Trabajan junto con la iglesia? Sí, la iglesia en toda la expresión de claro, lo que es iglesia, ¿no? Somos iglesia, aunque nosotros no tenemos, plantamos iglesias nuevas, pero no le ponemos el nombre de Juventud con una Misión, sino que también liberamos y formamos liderazgo autóctono. ¿No tienen una denominación específica? No, porque justamente parte del llamado de Dios es a poder caminar con todas las expresiones del cuerpo de Cristo, no solamente dentro de un país, sino a nivel global, claro, internacional, enfocados en la Gran Comisión. Así que hoy sería lo que se conoce como un movimiento interdenominacional o transdenominacional. Buenísimo. Sí. Qué bueno que está hablando también esto que decís, la primera escuela. ¿Qué es lo que es la primera escuela? Bueno, nosotros comenzamos, tenemos más de 60 escuelas de entrenamiento diferentes. Desde escuelas de arte, escuelas de organización de eventos, escuelas de estudios bíblicos, escuelas que tienen que ver con ayuda humanitaria. Pero la escuela principal, la llave, la plataforma, es una escuela de 5 meses de tiempo completo, internado, full time, que es la Escuela de Entrenamiento y Discipulado, lo que nosotros habitualmente le llamamos EDE. Y esa es la puerta de entrada, no solamente como una experiencia de preparación, sino también para aquellos que luego quieren adentrarse en la visión, en el compromiso con las misiones. Entonces, luego se pueden preparar más adelante con otras escuelas más específicas, pero todo aquel que quiere
ser un misionero siendo parte de Jucum como misión, este es un requisito donde se inyecta como ese ADN, nuestros valores, nuestra esencia como misión en esa escuela de 5 meses, que es una experiencia comunitaria e internacional porque viene gente de muchas partes del mundo. Y eso es muy bueno, a lo que estaba hablando vos, es muy bueno porque este programa está hecho para eso, para inyectar esa pasión, o muchos que tienen la pasión pero no saben, bueno, dice, qué sé yo, me gusta la comunicación, pero no sé qué hacer o cómo empezar. Sí. Esta escuela es buenísima porque te va enfocando a lo que Dios te va llamando, al llamado que vos tenés para tu vida, pero cuando hablamos de misión o ser misionero, ¿es solamente ir al Congo o qué es lo que es realmente el llamado de misionero? ¿Qué es lo que es ser un misionero? Mira, eso es una pregunta muy interesante porque la mayoría de nosotros hemos crecido con un concepto muy limitado de la obra misionera. Por ejemplo, cuando yo crecí, ser misionero primero era al que hablaba un poquitito así, venía del norte y era misionero. La palabra misionero se pronunciaba así, misionero, el que venía de lejos aquí para ayudarnos a los latinos, ¿no? Que tenía generalmente una esposa rubiecita, 4 hijos blanquitos y ella tocaba la piano. Entonces yo crecí con ese concepto misionero, claro. Era el que venía. En estos últimos 30 años, esta visión se amplió también, que podía haber Rodríguez, González, García, Pérez, que podían bendecir a otras naciones. Y se siguió, hemos comenzado a tener más entendimiento, sabiduría y revelación de que no solamente es para ir a un lugar sufrido, pobre, en medio de la selva o en la cima de una montaña, una aldea, y eso es parte, pero sino que la obra misionera involucra y alcanza todos los tipos de aspectos de la vida. Necesitamos hoy misioneros, por ejemplo, el mundo está interculturizado. El 30% de la población de San Francisco, California, son asiáticos. Si vas a París, lo que menos va a encontrar son parisinos. La mayoría son senegaleses, marroquíes, turcos. Entonces el mundo, las naciones están metidas dentro de las naciones. Hoy necesitamos misioneros en Hawái. Tenemos una selva de cemento que se llama Tokio, en Japón. Y también necesitamos entonces misioneros, profetas hoy de las comunicaciones, de la publicidad, en las artes, en la política. Entonces no es solamente llegar a los pobres necesitados que están lejos, que es una parte muy importante. Pero hoy India, Bollywood, que se le llama así, como en chiste, produce muchas más películas que Hollywood en Estados Unidos. Tenemos millones de estudiantes universitarios en la India, no solamente los que están pidiendo limosna. Toda la materia gris de países como India que no fueron alcanzados por el Evangelio. Así que hoy hay lugar para la obra misionera, para abogados, para ingenieros, para artistas. Todos los que se puedan imaginar tienen un lugar en el llamado de las naciones. No hay excusa. No hay excusas y hay mucha oportunidad. Qué bueno eso, porque también, como decías vos, a veces tenemos una idea como muy limitada a lo que es misiones. Sí. O sea, o como servir a Dios. Tal vez está dentro de una iglesia, si no cantás o no predicás, no estás sirviendo a Dios, a la vista de muchos. Vos calculale que el servicio que uno puede prestar dentro de la congregación de puertas para adentro, ni siquiera debe ser el 5% de todo el escenario preparado que Dios tiene para su iglesia. Wow. Así que la iglesia en sí, como iglesia, tenemos que estar donde está la gente. Hoy tenemos 7.500 millones de habitantes en 223 países del mundo y la iglesia, como iglesia, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar hasta la gente. Para alcanzar a la gente. Totalmente. Así que cuando nosotros nos quedamos dentro de nuestras propias actividades internas, quedamos enajenados, marginados, aislados de la gente. No solamente de la gente que está en la India, en la China, la gente que está en Buenos Aires, en Lima, en Nueva York, en cualquier ciudad donde nos puedan ver de este programa. Totalmente. Así que la iglesia en sí, como iglesia, somos una comunidad movilizada. Un amigo mío decía, la iglesia que no se mueve se muere y la que no se moviliza se fosiliza. Así que parte de esa esencia de la iglesia tiene que ver con esa movilidad, la gran comisión de llegar a todas partes de las maneras innovadoras que no hemos llegado para transformarlo todo, impactar la sociedad. Oh, me gustó esa frase. La iglesia que no se mueve se muere y la que no se moviliza se fosiliza. La verdad que es muy cierta. O sea, por muchos años hemos visto también muchas iglesias gigantes que están ahí en las 4 paredes y se han ido achicando. Gigantes y pequeñas,
Porque es la tendencia del ser humano de protegerse, de aislarse. Si uno no es un león afuera del templo, va a ser un león adentro. Te vas a comer. Entonces, y nos vamos a devorar entre nosotros. Claro. ¿No? Así que nosotros adentro tenemos que ser como esos gatitos mansitos, ¿viste? Que nos cuidamos, nos mimamos unos a otros, y afuera donde tenemos que sacar las garras. Comernos al mundo. Claro, ir y bendecir y ser agresivos en el buen sentido, Claro. Intencionales con alcanzar la sociedad. Eso es muy clave, esto de alcanzar la sociedad, porque muchas veces, como decías, la iglesia se quedó. Puerta para adentro, quedó, alabamos a Dios y todo, pero de la puerta para afuera, la iglesia no se hizo cargo, y vemos la sociedad como está ahora en consecuencia de esta decisión que la iglesia tomó. Y perdón, Sí. te agrego algo. La presencia institucional de nosotros como iglesia, porque nos incluimos, porque el que no está en la iglesia se va al infierno, es así. La presencia institucional de la iglesia, el poder institucional de la iglesia en una sociedad, en una ciudad, no garantiza la transformación espiritual. Por ejemplo, vos podés tener 1000 iglesias en una ciudad. Podés tener hospital evangélico, canal de televisión evangélico, podés tener colegios evangélicos, cristianos evangélicos, lo que fuera, y aún así ni hacerle cosquillas espiritualmente para producir ese cambio en la sociedad. Así que es la iglesia movilizada, es la iglesia fresca, la iglesia con esa presencia de Dios, que es poner el aroma, la fragancia de Jesucristo en todo, como levadura, fermento, que leuda la masa. No es solamente el poder institucional de estar por estar, no garantiza en sí un cambio espiritual. Si no podemos ser una ONG más humanitaria, sino, como lo que vos decís, como no se trata de lo que hacemos, sino el valor y con quién lo hacemos, que lo hacemos con Dios. Así es, así es. Dentro de ahora, ¿qué nos puedes contar de cómo trabajando, me dijiste, en Jucún hace? Y ahora 29 años. 20, casi 30 años ya dentro, toda una vida, Sí. prácticamente. Comencé cuando tenía 5 años de edad. Claro, ahora en tus 32, 35 Claro, años. más o menos. ¿Qué cambio vos viste en la sociedad a través de Jucún? O sea, con los trabajos que hemos estado trabajando dentro de Juventud con una Misión, ¿qué cambios vos has visto, pequeños o grandes, dentro de la sociedad? Sí. Quizás primero aclarar que los cambios son procesos. Los cambios nunca son definitivos, son para un momento, causan un impacto y influyen para bien o para mal a una cantidad de gente en el lugar. O sea, no es el cambio de una sociedad no es una caja rígida. Pero, por ejemplo, hace unos cuantos meses atrás hicimos una marcha de oración frente a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país y nos encontramos allí con una gran cantidad de nuestros abuelos jubilados que estaban reclamando hace más de 12, 13 años por cobrar los juicios que tenían pendientes. Imagínense, tantos años esperando y ellos reclamando. Así que los invitamos a ellos a ser parte de la marcha de oración y comenzamos a orar mirando hacia la Corte Suprema y dirigido hacia el país, que se liberaran los juicios y se pagaran los juicios. Eso fue uno de los motivos de oración. Ellos estaban muy emocionados, nos dijeron, nunca nadie hizo algo así por nosotros. La historia es larga, te la estoy compactando en segundos. 2 semanas después de aquel momento de oración, frente allí a la Corte Suprema y junto con esta delegación muy grande de abuelos, de jubilados, por primera vez en más de 12 años de espera, el gobierno decretó el Fondo de Reparación Histórica hacia los jubilados y hoy en día, pocos meses después, todos esos juicios ya se comenzaron a pagar. Entonces, historias de estas hay muchas, donde uno comienza a ver una puerta que se abre para bendecir una ciudad, bendecir una situación específica, como compañías aéreas, fábricas cerradas, situaciones de un país. Así que en lo micro y en lo macro hay muchas historias donde uno puede ver la influencia de la oración, la influencia de la predicación del Evangelio, la influencia de vidas cambiadas, que son esas vidas cambiadas las que producen un cambio en las estructuras de la sociedad. Claro, eso sería algo anónimo, que nadie lo vio. O sea, solamente nosotros y los ancianos que están en el lugar, pero... Sí, quizás alguno otro lo pudo haber pasó por el mismo lugar. Sí, hay cosas que son más visibles, por ejemplo, Sí, lo que estamos eso justo haciendo te iba con a los decir refugiados ahora. y otras cosas más. Sí, ahora te iba a decir justo eso. Tenemos un video de unos minutitos que en el año 2013
En Argentina, La Plata, acá en Argentina se inundó, hubo una inundación muy grande con casi 50 muertos y 350.000 afectados, y Juventud con una Misión estuvo ahí. Así que vamos a ver este videito y después seguimos. Dale. Yo estaba en la iglesia haciendo cola, había una señora que la casilla se le había volado el agua, digamos. Y fue alrededor de las 7 de la tarde, más o menos. No ves, fíjate, ahí quedó la marca, mirá. Los chicos tuve que mandar a casa de mamá porque estaban todos los colchones mojados, frazadas. Que si esto sigue lloviendo, esto va a ser más la problemática del barrio. Estamos aquí en la ciudad de La Plata con un grupo de unos 50 jucumeros y junto con el Consejo Pastoral y con muchos otros hermanos queremos dar una respuesta de amor en medio de esta emergencia. Acá está saliendo nuestro primer equipo. Trabajando, zanjeando un poco, abriendo paso al agua, que había muchos focos donde estaban inundados acá, entonces abrimos canaletas. Y sabemos que seguramente que después que pase la necesidad, venimos y trabajamos en la urgencia, pero hay cosas que después cuestan restaurarse y eso va a llevar tiempo. Tu presencia, tu paz, Señor, que va más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Señor, venga a cada corazón, en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos. La verdad que es muy impactante las imágenes, el agua, 2 metros de altura, las marcas en las paredes fueron los testigos que nos dejaron, esta evidencia que nos dejaron. Y me acuerdo que cuando fuimos fue muy doloroso, mucha gente perdió todo lo que tenía. Pero vos hablabas ahí en el video de que trabajaste con el Consejo Pastoral de la ciudad. Sí. Pero más allá del Consejo Pastoral o de la iglesia, el gobierno se hizo parte de esto, trabajaron junto con el gobierno. Ajá. Pero mi pregunta es, en realidad es, la iglesia, como nosotros como iglesia, no la institución, sino nosotros como iglesia, trabajar en el gobierno, ser parte del gobierno, más que del gobierno, de la política, sí, de la política de una nación, ya sea que en Argentina o en cualquier parte del mundo. ¿Está bien que un cristiano se involucre en política? Sí. Bueno, en el caso de La Plata, el gobierno hizo cosas, yo no recuerdo ahora, algunas buenas, otras malas. Yo no estoy en condición de evaluar lo que hizo el gobierno con las inundaciones de La Plata. En el caso particular sí colaboramos junto con el Consejo Pastoral, sí, pero no con el gobierno. Ahora, en otros eventos sí se han hecho cosas cuando veíamos que era para el beneficio de la sociedad. Quizás tu pregunta quisiera enfatizar en esto, la respuesta en este punto. Las iglesias no deberían entrar en política. Hablando de política, todos somos seres políticos, sí, lo que me refiero a la política partidaria, a eso, ¿no? Okay. Las iglesias no deberían entrar en política, pero la iglesia sí debería entrar en política. Quizá alguien dice, bueno, entonces, ¿entrar o no entrar? Las iglesias como comunidades, como institución, como congregación, es decir, nosotros apoyamos tal candidato y esto y lo otro, estamos... La iglesia como institución, o sea, las congregaciones no deberían entrar en política, porque ahí hay elementos transaccionales. Totalmente. Yo te doy, vos me das, pero la iglesia como un cuerpo orgánico, o sea, los componentes, Pedro, Juan, María, que son templo del Espíritu Santo, ¿no?, que son parte de la iglesia, sí, como individuos
Si Dios les llama, deberían involucrarse porque ese también es un llamado de Dios para alumbrar en medio de tinieblas. Entonces, el error es cuando corporativamente, institucionalmente, la institución de tal congregación se mete en política, ahí metió las patas. Pero cuando hay elementos o integrantes de la iglesia como cuerpo orgánico otra vez, individuos quieren entrar porque Dios los llama, eso lo animamos fuertemente porque creemos que es parte del llamado de Dios para su pueblo. ¿Se entiende entonces? Se entiende la perfectamente, diferencia? sí. Porque es una parte de la sociedad, y es una de las partes más importantes, no sé si la más importante, pero es una de las más claves, porque toma iniciativas en proyectos que pueden favorecer o no. Sí. Y son como la cabeza de una nación. Bueno, generalmente se dice, no entres a política que es muy corrupta. Casi todos los ámbitos se han corrompido y justamente eso es lo que más nos tendría que motivar. Totalmente. Porque la luz se pone para disipar las tinieblas. Entonces, parte de esas tinieblas y corrupción que hay es por la ausencia del pueblo de Dios, ausencia de la luz de Cristo alumbrando en ese contexto. Totalmente. Hace muchos años me acuerdo que decían, no estudies abogacía, porque los que estudian abogacía porque van a ser mentirosos el día de mañana. O sea, no puedes ser abogado si no sos mentiroso, no mentís o no haces algo por atrás. Y el día de hoy es como están faltando gente y eso en todos los aspectos. En todo, sí. No solamente en la abogacía. Lo que sucede es que por una pasión que nosotros tenemos, parte del mandato, de la expresión era, ¿para qué vas a estudiar? Dedícate a la obra, Cristo viene pronto. Totalmente. Y seguimos creyendo que Cristo viene pronto y tenemos esa firme esperanza y convicción, pero también entendemos que nos tenemos que preparar para ser relevantes, una iglesia, un pueblo de Dios relevante en medio de la sociedad. Y eso es posible, eso es factible. Entonces, es Dios el que llama, por eso la palabra dice Dios, el fiel el que llama, el cual también lo hará. Él es el que da la vocación es de llamar, y nosotros respondemos con la profesión. Profesión es un acto de fe, significa un paso de fe. La profesión no es ser ingeniero, la profesión no es ser contador. La profesión es mi respuesta de fe a ese Dios que me da la vocación. Así que todos de alguna manera tenemos que dar una respuesta a ese de Dios que nos llama, dice, sígueme, con los dones que Él nos ha dado, con título o sin título. Pero Dios nos da dones para poder responder a ese llamado de Dios en todos los aspectos de la sociedad. Cuando Cristo venga, que nos encuentre trabajando en lo que Él nos está llamando, ¿no? Así es. Totalmente. Con los talentos, que ponerlos a negociar, a multiplicar con lo que Él nos dio y no esconderlo, ¿no? Totalmente. Eso es muy bueno y muy clave para este programa porque eso es lo que nosotros queremos decirle a los chicos, a la gente mayor que tal vez tuvo una vida pero no tuvo la oportunidad o no la vio la oportunidad de decirle que a través de los dones, los talentos que vos tenés, podés influenciar a la sociedad. Como decía Alejandro, macro y chiquito, no importa, pero la cosa es estar en el lugar donde Dios te pidió que estés. Claro. Bueno, ahora vamos cerrando. Se nos fue el programa, sí, se va volando. ¿Qué proyecto tenés vos ahora como persona y como Juventud con una Misión? ¿Qué proyectos están trabajando? Bueno, muchos de los proyectos que desarrollamos son los sueños que Dios da a nuestros obreros, a nuestros, decimos, jucumeros. Así que no es que bajamos línea solamente o esto es todo lo que se hace porque el liderazgo sino que, claro, sino que mucho de lo que hacemos en este último año, creo que mandamos equipos misioneros evangelísticos desde Argentina a más de 48 países distintos en el mundo, de todos los continentes. Entonces, en este momento tenemos equipos en Grecia, en Lesbos, con los refugiados, tenemos equipos que están trabajando en el área de prevención de abuso sexual, que están haciendo campañas evangelísticas, plantación de iglesias, trabajando en áreas de misericordia, en la India, qué sé yo, en China. Ahora, es una de las cosas fuertes que estamos haciendo tiene que ver con el tema de traer, no solamente de ir a asistir a refugiados en los campamentos, sino de también, que seguramente en algún otro programa ustedes van a hablar más, de traer más de 200 refugiados sirios aquí a Argentina.
que eso nunca lo habíamos hecho, que es todo un proceso de investigación, de trabajar con el Todo un gobierno, trabajo, sí. con organizaciones internacionales, de poder traer gente a vivir aquí, donde iglesias les están recibiendo en sus propias ciudades y cubriéndoles en amor, que es la necesidad número uno que tienen. Así que esto es una de las cosas fuertes que estamos haciendo hoy, que involucra muchas horas, mucha gente, mucho tiempo, y obviamente también yo quiero hacer un desafío. Ahí tenés la cámara. A esta. ¿A cuál? Me dicen a esta. Mira vos, que estás ahí. Un desafío a todos aquellos que se quieran preparar. Un desafío a todos aquellos que quieran servir al Señor. Quizás no sabes bien cómo. Pero estas escuelas de entrenamiento y discipulado, donde miles ya han pasado por aquí en Argentina y han venido estudiantes de Rusia, de Hong Kong, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de todas partes, y tienen esta experiencia de comunidad, esta experiencia transcultural, conviviendo ahí los estudiantes por más de 5 meses, y produce un impacto tan grande. Ya más de 2 millones de personas en el mundo han pasado por estas escuelas. Así que yo quiero animarte que si tenés en tu corazón un fuego, o querés tener un fuego para servir al Señor, estas escuelas de entrenamiento y discipulado, seguramente ahí podés entrar en una página web, son muy claves porque te abren como un escenario, un cuadro mucho mayor de cómo poder servir al Señor con aquellos dones que Dios ha puesto en tu vida. Así que no solamente está dirigida a jóvenes, está dirigida a personas de mi edad, jóvenes con experiencia como yo, que puedan venir y también tener, más que una preparación de aquí, es un impacto espiritual, es una experiencia de inmersión con el Espíritu Santo, y en eso yo quiero dar mucho ánimo para aquellos que tengan en su corazón marcar una diferencia a través del Evangelio. Gracias, Alejandro. Ahí seguramente va a salir la dirección para que puedan escribir, puedan interiorizarse más lo que es Juventud con una Misión. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo, gracias por venir. Gracias a ustedes y hasta cualquier otra oportunidad. Gracias a todo el equipo aquí. Bueno, como decía Alejandro, él es parte de ser esto de las misiones, y como muchos cientos también son parte de Juventud con una Misión y de otras organizaciones misioneras, vos también podés ser parte. Como decía él, no solamente estando en un lugar de pobreza, sino también afectando a la sociedad donde Dios te llama. Y muchas veces no te querés mover o no nos queremos mover por las mentiras que Satanás ha puesto en el corazón. Que no podés, que sos inútil, que no tenés la capacidad. Recordá que la verdad vence todo. Jesucristo es la verdad. Y si vos te agarrás de Jesús, vas a poder. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga.